La caída de un grande. Caso Interbolsa. Presentado por Nubia Esperanza Daza y Denis Norela García. Interbolsa. Desde sus inicios hasta su caída. En 1991 nace en Medellín. Fue fundada por Rodrigo Jaramillo. Fue fundada como una firma pequeña. Rodrigo Jaramillo, un paisa de pura cepa, emprendedor, quien fue graduado como ingeniero químico y a pesar de no tener nada que ver con la carrera, él decide apostarle a un mercado desconocido para él, como fue una firma de inversiones que se llamaba Interbolsa. Acá podemos analizar un puntico importante y es que él estudió ingeniería química, no lo hizo por vocación porque evidentemente no la practica. Es decir, que ahí tenemos el primer inconveniente en ese perfil. Hizo una carrera pero no tenía vocación, es decir, no cumple con una de las características del profesional como nos lo indica Navarro. En 1997 se asocia Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz es un polémico comisionista de bolsa, quien había salido de la Bolsa de Valores de Bogotá por realizar prácticas que se consideraban poco transparentes. Compró la mitad de Interbolsa y comenzó a operar en Medellín, donde no tenía ninguna restricción. Ortiz se caracterizaba por ser pionero de la posición propia, es decir, la manera de adoptar en el mercado de valores recursos de la compañía para obtener utilidades a partir de las compras y ventas que se hicieran en una jornada. Con Ortiz a la cabeza, Interbolsa se especializó en este tipo de operaciones. Negociando con TES fue favorable y ganaron mucho dinero. Ellos empezaron a negociar con TES en los años dorados porque para Interbolsa fue favorable y se disparó, convirtiéndose en la mayor comisionista de bolsa del país. Aquí vemos que Juan Carlos Ortiz ya se nos presenta un poco el perfil profesional de él, porque dice que fue expulsado de la comisionista de Bolsa de Valores de Bogotá por cometer prácticas poco transparentes. Esto ya acá también nos habla un poco del perfil de Juan Carlos Ortiz, donde podemos decir que él como profesional no era transparente. En el 2000 se une Víctor Maldonado. Entonces se puede decir que con la unión de Maldonado hubo una consolidación y expansión. Se considera a Maldonado como el Midas en el mundo de los negocios. A inicios del 2000 él se une y fue quien capitalizó la firma. Maldonado se considera un Midas en el mundo de los negocios porque tiene un diverso y amplio portafolio de inversiones, entre los que están Foto Japón, Archis, Hotel Santa Clara, entre otros. Acá podemos ver un poco del perfil de Víctor Maldonado como profesional, y es un profesional arriesgado, es un profesional que ha crecido, y si le apodan el Midas es porque tiene gran capacidad de hacer dinero, es decir, que su fin es lucrarse. En el 2001, cuando se fusiona las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, sale Ortiz de la bolsa. ¿Por qué? Porque cuando se fusiona Bogotá, Medellín y Occidente, se protesta en la Bolsa de Valores de Colombia por la presencia de Ortiz, ya que como había salido expulsado por cometer prácticas no transparentes, entonces esto ocasionó malestar en los accionistas y por eso salió de la bolsa, pero siguió siendo gran accionista.
En el 2007 se conforma el holding. Entonces la función con inversionistas de Colombia, la sociedad de otro gigantesco salto. Pero ya las restricciones de comisionista no le permitían seguir creciendo. Entonces Interbolsa conformó un holding que le dio mayor libertad para mover capital y desde entonces es el grupo Interbolsa. Veamos acá. Siendo la comisionista que genera liquidez desde terceros para el resto de los negocios. Entonces, vemos acá como debido a las restricciones en las comisionistas se conforma el holding de Interbolsa. Esto le da una mayor libertad para mover capital y nace el grupo Interbolsa. En esta fecha, en el 2007, entra al grupo Alexandro Corredori, quien busca una nueva oportunidad tras haber fracasado con Servici Assicurati, que era una aseguradora a la que le había apostado y fracasó totalmente. Alexandro Corredori es un italiano de 42 años, ingeniero de sistemas con experiencia como agente de bolsa y es el cerebro de las jugadas bursátiles de Interbolsa. En el 2011 fue cuando se presentaron los repos con Fabricato. ¿Qué significa eso? Entonces los retos de Confabricato fue cuando Corredori, con ayuda del grupo Interbolsa, realiza operaciones de repo para incrementar bursatilidad y aumento de precio en acciones de Fabricato. Realizó operaciones repo que incrementaban bursatilidad y aumento de precios, logrando que a partir de junio del 2011 esto se hiciera. Además de informes que relatan los funcionarios de alto nivel del holding conocían las operaciones y sobre el riesgo de liquidez a que ésta se representaba, ignorando recomendaciones de directores frente al riesgo, ellos siguieron aumentando esas operaciones. Es decir, que Interbolsa seguía insistiendo en apostarle grande a los repos de Fabricato. En el 2012 se da la triangulación de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ante el vencimiento del plazo de un crédito otorgado por Bancolombia a Interbolsa para pagar anticipadamente una redención de bonos por 70.000 millones de pesos y ante la negativa de refinanciación del pago de la entidad, la comisionista realiza con Interbolsa Credit una transacción que consta de Interbolsa Credit presta 70.000 millones de pesos a la clínica Candelaria y esta a su vez le hizo un crédito al grupo Interbolsa, quien la usó para pagar la deuda al Bancolombia. Esta operación irregular, a la luz del decreto 2555 del 2010, viola la prohibición de hacer créditos entre filiales y casa matriz. Acá es cuando empieza la parte crítica de Interbolsa y empieza ya a aparecer como alertas de la caída. Y ya en noviembre del 2012 fue intervenida por el gobierno. Entonces esta intervención con el gobierno inicia cuando la Superintendencia Financiera expide la resolución para tomar posesión de la comisionista. Esta decisión se toma debido al incumplimiento de la obligación financiera por 20.000 millones. Es cuando una comisionista queda mal a sus acreedores, es falta grave y
amerita intervención inmediata. Entonces decimos que esto fue una hazaña muy importante del gobierno, ya que evitó lo que pudo haber sido una grave crisis en el sistema financiero porque Intelbolsa era un operador sistemático. Su colapso hubiera podido contagiar a otras entidades sanas y los daños hubieran sido mayores. Esto se evitó debido a la diligencia, la oportunidad y la efectividad de la acción gubernamental. La bolsa mercantil estaba en poder de Interbolsa. Por la crisis, el gobierno quedó con el 54% de las acciones de la bolsa mercantil. Se replanteó su papel como instrumento de fomento agrícola para generar precios, mercados y productos derivados esenciales para modernizar el agro. Entonces vemos acá que la intervención inmediata del gobierno ha traído soluciones menos perjudiciales para el país, como si se hubiera dejado avanzar más y se han podido hacer recuperaciones y en lo corrido del año 2013 se ha podido por lo menos salvar gran parte del dinero que se pensaba que se iba a perder. Entonces miremos ahora sí cuáles fueron las causas y cómo se llegó a la caída. Las causas son muchas. Nada se desborona en un accidente de un solo día, es decir, que esto venía en cadena. Eh, Esto es una cadena de errores, irregularidades y torpezas gerenciales. La quiebra de esta organización fue por la falta de valores morales. Estas precisiones ante los medios de comunicación las hace Pablo Muñoz. ¿Y quién es Pablo Muñoz? Pablo Muñoz es el liquidador de Interbolsa. Miremos las características de Pablo Muñoz como liquidador. Es una persona hábil, estudioso, buen lector, incursionó exitosamente en el análisis de grandes negocios. Acá podemos ver y percibir que Pablo Muñoz llevaba mucho tiempo estudiando, dedicó bastante tiempo al estudio y a la preparación. Es un agente liquidador de gran calidad. Es experto en normas de alta calidad personales y profesionales. Tiene gran vocación, sentido de superación y de gran clase. Cuenta con un amplio reconocimiento nacional. Es un agente liquidador y fue liquidador de 8 empresas del grupo Nule. Esto quiere decir que tiene amplia experiencia en casos como este. Entonces, al encontrarnos frente a este perfil, podemos identificar que sí está cumpliendo con aspectos y características de un profesional en sí, como lo señala Navarro. Tiene vocación, ha invertido tiempo en el estudio, maneja la alta calidad y actúa en pro del interés público, el interés general. Él en ningún momento acá no dice que quiere que se ha ganado la plata haciendo uso de artimañas, buscando medios para lograr sus fines, sino que su carrera es el fin. Entonces, causas. ¿Por qué quebraron? La firma KPMG es la encargada de hacer la auditoría y ha entregado un detalle de 4 errores que para ellos es el resumen del descalabro Interbolsa. El primero de ellos son los bonos de Luxemburgo a través de Holdo, filial de Interbolsa en este país. El segundo son las acciones fabricato y la manipulación del manejo de precios. El tercero es la triangulación, como lo vimos hace un momento con la Clínica Candelaria. Y la cuarta es la aerolínea EasyFly, donde el 20% de las operaciones es objeto de análisis y censura porque se supone que tenía el 40%, pero ahora el 20% no está como muy clara y no aparecen justificaciones